El pasado 8 de noviembre, aquí en Estados Unidos, ganó las elecciones presidenciales el candidato republicano Donald Trump y va a tomar posesión del cargo el próximo 20 de enero. Ha habido también un debate mundial sobre por qué razón ganó Trump las elecciones y sobre cómo irá a ser el gobierno de Donald Trump. Entre otras cosas, desde que se posesionó, en cierto modo ha dicho que va a hacer cosas distintas a las que prometió en la campaña, cosa que suele ocurrir. Ha nombrado mucha gente, algunos de ellos millonarios, otros con cierto pasado racista, cosa que inquieta. Y para rematar, en la campaña insultó a los mexicanos desde el principio. Y fuera de eso ha dicho que va a construir un muro, a terminar de aislar a México, terminando con la construcción de este muro que finalmente ha dicho que puede tener en algunas partes una valla y que no será un muro. ¿Qué representa para usted Donald Trump? Bueno, Donald Trump es una amenaza terrible para México. Él hizo su campaña teniendo como eje el odio a los mexicanos. No habíamos visto a un candidato tan racista, tan discriminatorio, y desde luego es absolutamente preocupante que haya ganado. Esto lleva a reflexionar mucho sobre los análisis que se habían hecho, sobre la capacidad de las encuestas para prever lo que verdaderamente va a ocurrir, sobre la importancia de los medios, que creo que han perdido este papel de interlocución, de mediación con la gente para informar. Estamos nosotros ante un nuevo fenómeno donde la mayoría de las personas recibe las noticias o los comentarios sobre las noticias a través de su teléfono celular. Se habla cada vez más de la posverdad, que no quiere decir esto que no exista la verdad, quiere decir que la verdad importa muy poco porque hay tantas distorsiones noticiosas que afectan el verdadero juicio de la gente. Alguna vez Humberto Eco dijo que el Papa Juan Pablo II era la Edad Media más la televisión, es decir, algo muy retrógrada que tenía una plataforma muy moderna para expresarse. De alguna manera Donald Trump podría representar el fascismo más Internet, es decir, una serie de ideas absolutamente superadas en la discusión ilustrada, en la discusión informada, pero que adquieren nueva fuerza con la capacidad de propagarse de medios que ya no pasan por los filtros de los periódicos establecidos, de las cadenas de televisión con autoridad, sino que simple y sencillamente se entregan a lo que se puede decir en los chats, en Facebook o en noticias no necesariamente verificables. Entonces, ha sido un fenómeno muy preocupante y para los mexicanos lo es mucho porque el 85% de nuestra economía depende de Estados Unidos. Hay millones de mexicanos que viven acá. Hay que decir que la política de los demócratas hacia México fue nefasta. Obama rompió récord de deportaciones, no estábamos en la mejor situación posible. Es terrible que los mexicanos tengan que saltar un muro, porque ya existe el muro en 1,500 kilómetros de la frontera. Yo estuve hace unas semanas en Tijuana, Baja California, y pude ver esa valla y ahí había un grafiti que decía: aquí es donde rebotan los sueños, es donde la gente quiere ir a Estados Unidos en busca de una tierra de promisión, pero tiene que saltar la barda, arriesgarse ante la patrulla fronteriza y después sobrevivir en el desierto para conseguir un trabajo que de por sí existe y que es necesario. Entonces, esta situación totalmente anómala ha sido permitida por varios gobiernos demócratas. La situación ya era muy grave, pero ahora con posibles deportaciones masivas, con proteccionismo para la industria norteamericana, revisión del Tratado de Libre Comercio, que a mí me parece un tratado muy mal hecho, pero por otras razones, pero que podría afectar a la industria mexicana en la versión que Trump quisiera hacer de este tratado y la posible construcción de un muro, estamos ante un horizonte muy negativo para México, un país que de por sí está en problemas muy agudos. Usted dice que Trump puede ser el fascismo más Internet. ¿Es fascista Donald Trump? La verdad es que es demasiado irresponsable para ser catalogado de alguna manera, porque es impredecible, cambia mucho, por momentos ha tenido actitudes liberales, ha sido en cierto sentido una persona que no ha tenido una conducta, digámoslo así, de apoyar campañas bélicas determinadas, pero también porque no ha ocupado ningún cargo de responsabilidad. Es un hombre frívolo, es un hombre incalculable. Lo que sí podríamos decir como fenómeno caudillista es que el tipo de liderazgo que ejerció se parece mucho al del fascismo, es decir, tocar fibras emocionales en la población,
no comprobadas con argumentos racionales o con datos sólidos y que capitalizan el descontento y el odio para un proceso de reivindicación política. Fue lo que Mussolini y Hitler hicieron en países que estaban devastados por crisis económica y tocaron fibras sensibles, populistas, para encauzar movimientos de un caudillismo fascista. Técnicamente probablemente no sea un fascista Trump en el sentido de su ideario, porque su ideario prácticamente no existe, cambia con el viento, pero su caudillismo ciertamente tiene un cuño fascista.